en el inicio de nuestro programa Construyendo Futuro. Construyendo Futuro, su programa, el programa para que usted dé su opinión. Y en este día tenemos un invitado muy especial, como es nuestro compañero Ibsen Hernández. Compañero Ibsen Hernández es una persona profesional en su campo. Tenemos que está ahorita de candidato a director de la Casa de la Cultura. Y no hablo más y le paso a nuestro compañero Alejandro Velasco. Buenas tardes, compañeros, para Construyendo Futuro, un espacio de comunicación integrado por la Cámara de Economía Popular Solidaria y el Foro Politécnico, que es una agrupación de profesionales que está dedicado al análisis y difusión de las problemáticas de nuestro país. Es muy placentero para nosotros esta tarde día contar con la presencia de Ibsen Hernández Valencia, un destacado profesional que combina su labor de maestro con el arte, participando en muchas actividades en el espacio del teatro. Muy buenas tardes, bienvenido Ibsen. Okay, gracias. Héctor. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Héctor Garzón. Estoy muy contento de estar reiniciando este proceso a través de lo que la ciudadanía puede hablar de los procesos de emprendimiento y podemos apoyar justamente a los procesos que tienen que ver con el desarrollo de todos y todas y las acciones ciudadanas que pueden impulsar ese desarrollo. Estamos hoy con el candidato a la Casa de la Cultura por el proyecto de la Casa de Todos y Todas las Culturas, el magíster Ibsen Hernández. Para comentarles algo de Ibsen, Ibsen es actor, comenzó su trabajo en La Pinudeta, con 4 años de trabajo en la Casa de la Cultura, hace muchos años. Él es licenciado en educación en el área de la matemática, es especialista en derechos humanos, tiene un posgrado, ha hecho cursos de gerencia social, desarrollo de comunidades afrodescendencia para América Latina, tiene un diplomado en economía internacional, un diplomado superior en gestión empresarial internacional, es máster en negocios internacionales y gestión de comercio exterior. Como nosotros lo conocemos, además de actor, también ha trabajado en el Consejo de Participación Ciudadana. Ha sido asesor en la Asamblea Nacional, en el Consejo de Participación, estuvo como delegado provincial, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo. Ha hecho publicaciones como el cuento Te daré una tunda, Los Iluminados. En la revista Rebelión ha publicado Los Pasos de Colonizadores y también tiene un escrito acerca de la etnoeducación como un mecanismo de colonizadores. Dentro de la comunidad afro, Ibsen se distingue porque ha sido un luchador de poder impulsar el trabajo a nivel de interculturalidad de los pueblos afroecuatorianos. Consideramos que Ibsen Hernández es un gran exponente de las artes, la gestión cultural y el desarrollo de las comunidades y las sociedades, no solamente el tema de interculturalidad es un tema muy amplio. Bueno, después de esta presentación, que todavía no le hace honor a nuestro querido invitado, tengo las palabras de Ibsen acerca del tema de hoy. Ibsen Hernández, tu público, tu gente. Muchísimas gracias. Realmente es un honor poder compartir con todas y con todos. Es una oportunidad inmensa que los artistas populares, que los hombres y mujeres que hacemos el teatro en la calle, que pintamos en el cerro, que andamos permanentemente construyendo y transformando en música lo que observamos y lo que pasa en nuestras comunidades, escribiendo y transformando en novelas y cuentos, historias de vida de la comunidad y del pueblo de Guayaquil y del Ecuador en su conjunto. Ahora nos hemos juntado
muchísimos artistas, gestores culturales, de la gente de la casa, del teatro, de autónomos del arte y de la cultura, los artistas circenses, titiriteros, de danza, con un proyecto de vida de transformar la Casa de la Cultura en la casa de todos, que sea una casa de todos. Es un proyecto que va direccionado fundamentalmente a establecer las pautas necesarias para transparentar el proceso, o transparentar la Casa de la Cultura, de tal manera que todos los ciudadanos de Guayaquil sepan qué es lo que está pasando con la Casa de la Cultura, que puedan saber cuáles son los fondos que llegan, que no sabemos cuánto es el recurso que llega a la Casa de la Cultura, y peor aún, no sabemos en qué se invierte. Vamos nosotros en este proyecto de la Casa de Todos y de todas las culturas a establecer un mecanismo digitalizar todo el proceso que permita que toda la ciudadanía tenga acceso directo a la información de lo que está sucediendo y de lo que está pasando con la Casa de la Cultura. Transparentar, ese es el primer proceso, y transformar a la Asamblea Ciudadana, a la Asamblea de los actores, en el ente principal de la elaboración de la política pública que se tiene que dar en la Casa de la Cultura. Que sea integrada por músicos, por pintores, por ciudadanos comunes, por escritores, para que sea esa asamblea la que tome las macro decisiones en el interior de la Casa de la Cultura. Por eso decimos que esa transparencia de la Casa implica una reforma institucional de la Casa de la Cultura. Otro elemento que para nosotros es vital, el tema de cómo conectamos, cómo se conecta la gente, cómo se activa la gente, cómo los artistas pueden activarse en el marco de una pandemia que estamos pasando. Cómo creamos espacios laborales para nuestros compañeros, nuestros amigos artistas, para nosotros los artistas. Cómo generamos un proceso de seguridad que nos dé la posibilidad de interactuar con pasos firmes y poder crear con libertad. En esa medida creemos que es fundamental crear el gran corredor artístico cultural en el centro de la ciudad, de tal manera que la Casa de la Cultura, el Palacio de Justicia y todo ese espacio que tenemos ahí, el Parque Centenario, sea un gran corredor artístico donde pintores, actores, músicos, vayamos a hacer uso del espacio público, y a la vez de que generamos turismo, generamos trabajo para los artistas. Al mismo tiempo, planteamos que es fundamental retomar los festivales de danza, de teatro, de música, de literatura en los colegios, en las escuelas, involucrar con un convenio a las universidades, de tal manera que nuestros compañeros artistas puedan estar laborando en estos espacios, y al mismo tiempo motivar a la empresa privada para que hagamos uso de esa responsabilidad social empresarial que tienen que tener las empresas con el territorio donde están generando recursos económicos. También es importante que ellos eso lo reviertan como una responsabilidad también con los artistas, de tal manera que podamos crear lo que nosotros llamamos los centros populares de cultura, los centros de desarrollo de cultura popular en los barrios. Eso implica reactivar, movilizar a los artistas para que tengamos la posibilidad de hacer cosas que nos permitan ganar el sustento diario y al mismo tiempo crear con libertad. Eso es un elemento importante. Otro elemento que para nosotros es vital es el tema de poder intercambiar, conectarnos entre los unos y los otros. Eso implica reconocer nuestra identidad cultural. Eso implica reconocer nuestras culturas. Y en ese proceso cultural implica entonces que tengamos una gran posibilidad de poder identificarnos. Porque para que haya identidad cultural necesitamos reconocer las culturas. Y en ese reconocimiento implica ir generando un proceso identitario que nos va dando una forma distinta de conectar, de generar, de producir y de interactuar con los demás. Por ahí, resumiendo un poco los grandes ejes que marcan la propuesta
de la casa la casa de todos y de todas las culturas. Por ahí podríamos dar inicio a un diálogo importante, abrir las puertas de la Casa de la Cultura, hacer que esa Casa de la Cultura se transforme en la casa de las culturas de todos. Saber que en la provincia del Guayas tenemos los montubios, los cholos, los afros, los indígenas. Tenemos una diversidad cultural que tiene que expresarse en nuestro producto estético, en todos los productos estéticos culturales que generan los artistas. Entonces, en esa medida creemos que la propuesta que planteamos es una propuesta innovadora, transformadora, que va a permitir que la Casa de la Cultura se proyecte a la ciudad. Ok. Los escucho a ustedes. Bueno, Ibsen, todo lo que tú me has indicado evidentemente es algo bastante amplio, abarca toda la ciudadanía, abarca toda la comunidad, todo el sector de la población. ¿Cómo consideras tú que podría ser un Guayaquil con cultura, una ciudad con cultura? ¿Cómo crees que reaccionaría el sentir ciudadano? ¿Cómo puede impactar esa cultura, esa conciencia social para que mejore esta ciudad? Mira, hay un elemento que es importante y hay que entenderlo de esa manera. Anteriormente se decía, la Constitución del 98 decía que los que hacían cultura eran los pintores, los músicos, los actores. Esos eran los hacedores de cultura. Pero la Constitución del 2008 amplía el concepto del goce de la cultura y el hacedor de cultura. De tal manera que el producto, la cultura la hacen todos los ciudadanos. Es un hecho territorial, es un hecho del pueblo. De tal manera que el generar cambios en la ciudadanía implica generar cambio en el quehacer cultural, en el hecho diario, cotidiano del ciudadano. Por eso es importante el hecho cultural. La cultura no es simplemente, no es solamente, una obra de pintura. La cultura es el comportamiento, es la relación, el deseo de crear, el cómo hacer, el cómo transformar la sociedad. En esa medida es importante que el eje cultural sea un elemento transversal en la educación, y eso tenemos que impulsarlo. Por eso nosotros planteamos la posibilidad de generar diálogos interinstitucionales entre la Casa de la Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, de tal manera que podamos hacer realidad el hecho concreto de los elementos estéticos, artísticos en los colegios y en las escuelas, para que nuestros niños logren elementos de sensibilidad, en donde la experiencia de la Casa de la Cultura se transforme también en un hecho de ayuda al Ministerio de Educación para capacitar a los docentes en lo que es la cultura, de tal manera que vayamos rompiendo con la colonialidad, tengamos mentes libres, descolonizadas, capaces de crear y de transformar la realidad en la cual vivimos, capaz de construir la paz, capaz de construir las relaciones interpersonales entre los ciudadanos, de tal manera que la cultura es el elemento vital del desarrollo de todo pueblo. Muy interesante la exposición. Para llevar adelante los buenos proyectos que hemos escuchado, me gustaría saber qué tanto la ley orgánica de la Casa de la Cultura permite ese accionar, esa aspiración de la identidad de la Casa de la Cultura con la comunidad. Para muchos ciudadanos, cuando se menciona Casa de la Cultura, aquí en Guayaquil se nos viene a la mente el edificio en 9 de octubre. Pero ¿cómo se refleja esa Casa de la Cultura hacia la comunidad? Ya has mencionado algunos proyectos interesantes de esa vinculación. Dentro de esto, ¿cómo está la aplicación de la ley y a su vez el financiamiento? Porque para desarrollar todos esos proyectos que son muy importantes, son vitales realmente para
el surgir de la niñez, de la juventud. ¿Cómo ves esos aspectos? Claro. A ver, hay elementos que son importantes en esto resaltar. La Casa de la Cultura forma parte del Sistema Nacional de Cultura. ¿Ok? Además de ser parte del Sistema Nacional de Cultura, la Casa de la Cultura tiene autonomía. Y la autonomía que la Casa de la Cultura tiene le permite establecer convenios interinstitucionales, le permite establecer relaciones, le permite tener en su interior una dirección de relacionamiento que permita hacer intercambios culturales con casas de las culturas o con instituciones culturales de otros países, de tal manera que permita generar intercambio para el mejoramiento de la calidad de estética y profesional de nuestros compañeros artistas. Por otro lado, conociendo el tema que el presupuesto de la Casa de la Cultura es bajo, nos transformamos en un ente asesor de los GAC de los municipios, digamos así. O sea, los municipios tienen esos destinados para la cultura. Tenemos que darle la orientación para que ellos sepan que ese recurso tienen que invertirlo en artistas nacionales, en generar proyectos que permitan crecer y desarrollar a la comunidad en los ámbitos tanto de lo tangible como lo intangible, tanto de los elementos materiales como los elementos inmateriales que se construyen y que hacen de la ciudad un elemento de una ciudad de vida y de intercambio. Por eso nosotros planteamos establecer diálogo con todos los GAC de la provincia, de tal manera que podamos crear e institucionalizar con el apoyo de ellos las casas de las culturas cantonales. Y yendo más allá, podemos impulsar las casas de las culturas parroquiales. Es un elemento. Por otro lado, creemos que es importante que la empresa privada juegue también un papel fundamental en esto. Las empresas públicas deben de jugar también un papel importante, porque la responsabilidad social empresarial está tanto para las empresas privadas como para las empresas públicas, de tal manera que allá hay recursos que los pueden destinar para financiar a los artistas en el quehacer y en el desarrollo, en la motivación cultural en los interiores de las comunidades. Y para eso nosotros también estableceremos diálogos directos con los comités barriales, ¿ok? Con las casas comunales, impulsar la reactivación de los barrios emblemáticos de la ciudad de Guayaquil. Oiga, en Guayaquil tenemos el barrio Cuba, el barrio Centenario, tenemos el barrio Garay, tenemos una cantidad de barrios emblemáticos en la ciudad que necesitan ser reactivados para transformar el gran corredor cultural turístico de la ciudad. Es decir, lo que falta aquí es conocimiento, es compromiso. Nosotros venimos de abajo, trabajando fuertemente, luchando por la ley de la cultura, luchando por el derecho de la jubilación, del seguro social de los artistas. Y en eso tenemos una propuesta de generar diálogos, tanto con el director del Seguro Social, diálogos tanto con la Comisión Laboral, para que establezcamos un mecanismo que permita legislar en función de los artistas autónomos. Y tenemos la propuesta para llevarles a las autoridades y decirle, es posible caminar por este lado y garantizar el seguro social de uno de los trabajadores autónomos que le dan un aporte enorme al país y a la ciudad. Gracias. Héctor. Sí, Itzen, en toda esta serie de procesos que he escuchado hablando que me parecen muy valederos, yo quisiera saber cómo la Casa de la Cultura, dirigida por Itzen Hernández y por los artistas populares, va a terminar con el paradigma ciudadano de pensar que solo los artistas viven del aplauso. En otras palabras, hay una desvisibilización de los procesos cotidianos, normales, humanos de los artistas, ¿no? Se piensa en los artistas como personas que no necesitan nada realmente, que no necesitan comer, que no necesitan vestirse, que no tienen hijos, que no tienen que pagar luz, agua. ¿Cómo poder hacer
esa casa de la cultura, como tú la estás planteando, termine con este tipo de paradigmas sociales? Héctor, gracias por la... A mí me parece fundamental esto, porque los aplausos son no para el alimento del artista. Los aplausos son para calificar el producto estético que el artista realiza. En la medida de la mayor cantidad de aplausos, eso significa que mi producto estético es satisfactorio para el público. Pero no vivimos de eso. Somos trabajadores que invertimos tiempo. Cuando invertimos en teatro, que dura 1 hora, hemos invertido 4 o 6 meses trabajando fuertemente en improvisaciones, en ensayos, en lecturas, en investigación, construyendo el montaje, el vestuario. Hay todo un trabajo fuerte donde hemos dedicado tiempo, y el tiempo es vida. El trabajo es tiempo, y ese trabajo es vida dedicada para un producto estético. Y eso tiene que ser retribuido, porque con eso nosotros, los trabajadores del arte, mantenemos a nuestra familia. Por lo tanto, Casa de la Cultura tiene que impulsar fuertemente un reconocimiento del artista como un trabajador del arte. Y tenemos que ser los intermediarios, los que tenemos que difundir, tenemos que motivar, tenemos que gestionar, tenemos que establecer mecanismos que permitan que la gente entienda, que la ciudadanía entienda que el artista es un trabajador. Vamos a reactivar esa imprenta que tenemos en la Casa de la Cultura para publicar la mayor cantidad de texto e incentivar a la lectura para que la ciudadanía vaya entendiendo de diferentes maneras, comprendiendo que el artista es un trabajador. Tenemos que ayudar al artista, promover junto con el artista para dialogar con la Asamblea Nacional el reconocimiento, con el Ministerio de Trabajo, que reconozca que los artistas somos trabajadores. Por eso tenemos lo que se llama la Federación Autónoma la Federación de Trabajadores Autónomos del Arte y de la Cultura. Trabajadores. Ese reconocimiento es fundamental para que sobre esa base se pueda pensar en legislar en un seguro para estos trabajadores. Yo creo que ese es un elemento importante, y la Casa de la Cultura juega un papel valioso en este caso, producto de su autonomía que tiene, que le permite establecer estos diálogos, moverse holgadamente, sacar al director de esos escritorios que viven encerrado allí, pensar que la Casa de la Cultura es solamente ese edificio. La Casa de la Cultura es la ciudad. El pensamiento de Carrión era un pensamiento amplio, era un pensamiento de transformar. Es decir, Carrión creía en la Casa de la Cultura, era la ciudad, era el país, no era el edificio. Era transformar la realidad en beneficio del país. Eso es lo que creemos, que no es un pensamiento de Ibsen, sino que es un pensamiento de un colectivo enorme. Venimos trabajando incansablemente, discutiendo, desarrollando propuestas. La propuesta de mayor discusión y de mayor debate es la propuesta de la Casa de Todos y de Todas las Culturas. Si ustedes en un momento determinado entrevistan a cualquier compañero, incluso sin ser candidatos, ellos tienen el mismo discurso, porque no es un discurso aprendido de la mañana, sino que es un discurso que venimos trabajando lo de más de 11 años, de 12 años, ¿ok? Donde muchos compañeros han venido aportando sacrificio, trabajo permanente para llegar a tener un proyecto de vida que es para nosotros. Eso va mucho más allá de llegar al edificio de la Casa de la Cultura. Y eso nos enorgullece a todos nosotros. Con respecto, Ibsen, con lo que tú has indicado, evidentemente yo te doy plenamente la razón. Y recalcas una vez más el trabajo, que ustedes son trabajadores. Probablemente considero de que la mayoría de nosotros o del Estado no han sido ustedes visibilizados de esa manera.
Y esta vez, en el 2020, la pandemia a todo ente productivo golpeó fuertemente. ¿Cómo ustedes han pasado durante todo este tiempo post pandemia? ¿Me podrías indicar en qué situación se encuentra realmente todos los artistas y actores de este país? Te cuento que los primeros, como decía uno de los compañeros, los primeros en ser desconectados de la actividad laboral fueron los artistas. Se cerraron los bares, se cerraron los sitios donde habían los espectáculos. Pero resulta que el encierro y la pandemia, los ciudadanos la pasaron escuchando música, viendo obras, viendo películas, producto de los artistas. Es decir, los artistas alimentamos el espíritu de los ciudadanos mientras estuvieron encerrados. Pero los artistas fuimos los primeros en no percibir absolutamente nada, y es más, el Estado nos dio la espalda, no nos miró, jamás pensó en dar un incentivo a los artistas que estaban encerrados. Y ahora vamos a ser los últimos en poder reintegrarnos o reincorporarnos a nuestra actividad. Y cada vez que los compañeros estamos trabajando, estamos desarrollando una propuesta, nuevamente vienen las restricciones. Pero no nos oponemos a eso. Nos oponemos a que las cuestiones tienen que ir vinculadas con un proceso de reactivación. Y en ese sentido, nosotros planteamos mecanismos de reactivación, mecanismos que permitan que los artistas se reactiven, se conecten. Y esa conexión, ese conectar al artista con la actividad laboral, con el trabajo, implica que ese orden que las autoridades hagan tiene que estar respetando lo que venimos haciendo, tomando en cuenta que esa es nuestra vida, nuestra actividad, nuestro desarrollo. De tal manera que creemos que como Casa de la Cultura sí podemos gestionar elementos que le permitan a los compañeros artistas poder conectarse con la actividad laboral, haciendo corredores culturales, estableciendo mecanismos de festivales, conectando a los compañeros con los centros de cultura popular, es decir, impulsando que los municipios generen actividades y que contraten a los artistas, creando el centro de negocio de tal manera que nuestros compañeros artistas aprendan a desarrollar sus proyectos, sus propuestas, la comercialización de sus productos estéticos, y que también puedan concursar en el CERCOT, donde están los recursos, y que hagamos un tipo de negociación de tal manera que no sean precarizados nuestros compañeros artistas y no nos encontrén y no nos cojan como nos ha cogido en estos momentos. Queremos una Casa de la Cultura dinámica, abierta, permanente, viva, inclusiva, vinculada con la gente, caminando en las calles. No queremos una Casa de la Cultura como la que tradicionalmente hemos tenido en los últimos años. Carrión jamás se me encerró en un espacio. Carrión estuvo en las comunidades, en los barrios, trabajando, construyendo, pensando. O sea, la cultura es un hecho de transformación y de movilidad. Son muy interesantes y halagadores las propuestas que estamos escuchando de crear esa Casa de la Cultura y crear la defensa para el desarrollo de sus actores. Ibsen, ¿cuál piensas tú que es el mayor obstáculo que puedes encontrar en este camino de llevar hacia ese porvenir de la Casa de la Cultura? Yo creo que hay un problema fuerte de quererse perenizar en el espacio, ahí en la Casa de la Cultura. O sea, y han hecho lo posible y lo imposible para que no haya una participación libre, democrática y transparente. Ese es el primer obstáculo, el obstáculo más fuerte, de tal manera que tienen
un deseo de quedarse eternos allí. O sea, los artistas y los gestores culturales no quieren saber nada de una administración que ha pasado 4 años y que no ha hecho absolutamente nada, que no ha hecho una verdadera información transparente en donde toda la ciudadanía se pueda dar cuenta de la rendición de cuentas. De tal manera que todos los artistas deberíamos haber estado allí y saber en qué se invirtió cada dólar. ¿Sí? Si la Casa de la Cultura tiene un espacio, tiene un garaje, queremos saber cuánto hay. Es decir, el problema tiene que ver fundamentalmente con el obstáculo a la participación. Se está violentando el derecho a la participación de todos los artistas y los gestores culturales, que por ley deberían votar. Pusieron un obstáculo que tenían que presentar una carta pidiendo, por favor, señor, inclúyame en el padrón. ¡Qué absurdo! Algo violatorio, absolutamente violatorio del derecho a la participación. Pero a pesar de todo, estamos allí. A pesar de todo eso, vamos a participar, porque estamos conscientes que los 1.400, los 1.200 que tienen capacidad de voto, cuando éramos 4.000, han reducido apenas a 1.200, a 1.300, y ahí están incluidos muchos que ya no están aquí, que ya forman parte de la ancestralidad y que nos están viendo desde otro lugar. Es decir, que en la práctica los que van a estar real son unos 1.000 o 1.100. Pero estamos conscientes que esos ciudadanos, esos artistas, quieren un verdadero cambio en la Casa de la Cultura. Por eso estamos convencidos que nuestra propuesta está calando fuertemente en el sentir de la gente. La casa de todos y de todas las culturas. Y vamos a dar el cambio y la transformación de la Casa de la Cultura. Y van a entrar y a subir y a bajar permanentemente en la Casa de la Cultura. Usted desde su casa podrá entrar a la computadora y revisar cuánto entró de presupuesto, en qué se invirtió, cómo se invirtió y decir por qué se invirtió, hacer las preguntas, porque el dinero no le pertenece al presidente o al director de la Casa de la Cultura, sino que es un dinero ciudadano. Es un dinero de la ciudadanía. Entonces, ese es el obstáculo más fuerte. Lo demás lo podemos lograr. El tema de la corrupción internamente allí la podemos combatir con la mayor cantidad de presencia. Es decir, si activamos la asamblea, una asamblea amplia, participativa, donde estén todos los sectores, rompemos con la corrupción. Porque mientras más ojos hayan para mirar, para observar, para ver, entonces hay menos posibilidades de que puedan desaparecerse las cosas. Gracias. Héctor. Sí, un tema que me parece que es muy importante en tu candidatura es el tema de la interculturalidad. Queremos conocer cómo entiendes tú, ya que tienes una experiencia desde la vida de las comunidades afro, cómo trasladar eso a los montubios, cómo trasladar eso a los indígenas, cómo volverlos parte de este despertar de la Casa de la Cultura, de la Casa de Todos y todas las culturas. Al mismo tiempo, cómo poder canalizar ese entender la interculturalidad hacia los otros géneros artísticos. Por ejemplo, hay compañeros que están, los payasos, por ejemplo, los cirqueros, que se encuentran muchas veces al margen de estos poderes sociales. Compañeros como los que tienen las artes urbanas, los compañeros rockeros. Cuéntanos un poco esto. Mira, hay un elemento que es fundamental, la interculturalidad. La interculturalidad es un proceso de entender al otro, es un proceso de conocer al otro para poderlo entender, es conocer la cultura del otro y yo poder dialogar con ese otro. Y en primer lugar, conocerme yo, tener un diálogo casa adentro que me permita internamente reconocer mis potencialidades, todas esas habilidades y poder intercambiar con el otro en igualdad de condiciones. Esos diálogos culturales tienen que darse, pero en igualdad de condiciones y generar
procesos de revitalizar cada uno de los procesos culturales de tal manera que nos permitan establecer diálogos. ¿Ok? Solamente dialogando en igualdad de condiciones podemos construir. Y eso visto desde el punto de vista de lo étnico. Es decir, que cada cultura tiene que ser potencializada, tiene que participar para que los productos estéticos de los artistas, de los gestores, de los científicos, de todos, de los médicos, de todos, tenga sentido y coherencia con su nacionalidad, tenga sentido y coherencia con su país y con su ciudad. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que los artistas por sí solos, de acuerdo a las especialidades, somos diversos. Unos somos actores, lo que decía Héctor, otros son artistas circenses, otros son plásticos, otros son músicos, otros son titiriteros, y tenemos una gama diversa de especialidades artísticas. Esa diversidad artística también tiene que aprender a conciliar en su conjunto, ¿ok? Y dentro de la Casa de la Cultura, además de eso, tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos ingenieros, que están escritores, que están allí y que cada uno desde su visión profesional tiene una forma de entender el mundo. Necesitamos que aprendamos a dialogar también desde el punto de vista profesional en ese sentido para construir también propuestas de desarrollo empresarial, incluso que nos permitan desarrollarnos estéticamente dentro de la ciudad. Y la Casa de la Cultura puede generar esos diálogos culturales desde las perspectivas profesionales también. Es decir, la Casa de la Cultura tiene un espectro enorme. Incorporar lo que ha estado afuera, las diferentes culturas. La Casa de la Cultura ha estado dejando afuera a los cholos. La Casa de la Cultura ha estado dejando afuera a los indígenas. La Casa de la Cultura ha estado dejando afuera a los afroecuatorianos. Es decir, esas dimensiones del entender de la vida ahí tienen que estar dentro de la Casa de la Cultura, navegando, conversando, intercambiando, experimentando. Y también aprovechar las diversidades profesionales que tenemos, de tal manera que vamos a crecer enormemente y a romper las barreras de eso que nos encierra ahí en ese edificio de la casa, y ir a los barrios, ir a las comunidades, tomarnos el espacio público. Lo dice la ley de cultura, ¿ok? Establece que nosotros tenemos derecho al uso del espacio público y al goce del producto cultural que se desarrolla en ese espacio. Jenny. Me he quedado asombrada la dimensión y responsabilidad que tenemos. Evidentemente, como tú indicaste y repetiste, la cultura es el desarrollo vital de cada pueblo. Un pueblo diverso, un pueblo variado, un pueblo inclusivo. Y creo que depende de cada uno de nosotros. Vamos a terminar la entrevista. Te agradezco muchísimo, Ibsen Hernández, compañero profesional de muchos años que ha estado en las calles batallando su derecho, al igual que nuestro compañero Héctor Garzón, grandes hacedores de conocimiento, profesionales y inclusivos y incluyentes a toda la sociedad. Les agradecemos muchísimo por este día, la participación, y me despido de todos ustedes, compañeros. Les doy paso para que se puedan despedir. Okay. Bueno, de mi parte, muchas gracias por este espacio, construyendo futuro, para construyendo desde el presente nuestra realidad e ir a ese futuro esperado, ¿no? A esa parucía, a algunos lados, a ese nuevo despertar del desarrollo de nuestras comunidades. Un abrazo desde siempre. Bueno, yo quisiera decirles primero que solo no hacemos absolutamente nada. Solo no hacemos. Este es un trabajo colectivo y necesitamos el apoyo de ustedes, de los artesanos,
de los trabajadores médicos, de los ingenieros, de los arquitectos, de los trabajadores del arte y la cultura, de todos para hacer un proyecto amplio. Y lo que estamos presentando de la Casa de Todas y todos, de todos y de todas las culturas, es un proyecto amplio, participativo, que involucra a toda la ciudad de Guayaquil. La ciudad tiene que comprometerse en la generación de un cambio estructural. Y ese cambio estructural en nuestra ciudad solo es posible con el hecho cultural, con entender de que somos diversos y de que somos ricos de cultura en el Ecuador. En Guayaquil somos el crisol de la cultura ecuatoriana. Aquí están los montubios, los indígenas, los cholos, los afros. Hay la mezcla del mestizaje. Es una belleza cultural que tenemos y eso nos hace diferentes. Tenemos que aprender a amarnos. Alejandro. Bien, para el Foro Politécnico y la Cámara de la Economía Popular y Solidaria ha sido muy valiosa la presencia de Ibsen en cuanto a visibilizar la situación de la Casa de la Cultura y los proyectos de llevar hacia una amplia vinculación de la misma con toda la comunidad. Quedamos muy agradecidos de su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos, muchas gracias y será para la próxima. Éxitos a todos los compañeros. Gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias.